Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Hermanos, como título, le he puesto un título muy trillado en muchas predicaciones, pero tenemos que reflexionar en esto. El crecimiento espiritual es doloroso. El crecimiento espiritual es doloroso. Se dice que un par de viajeros, una familia de viajeros, esposos, llegaron a un país y vieron una tacita así de café, para los que les gusta el café, bien bonita, y dijo el esposo, ¿verdad? A lo mejor era yo ese esposo, ¿verdad? Mira esa tacita, qué hermosa está. Entonces dice esta persona que cuenta esta historia que pasaron a la tienda y vieron la tacita, y la empleada del local les dijo: sí, pueden agarrarla, verla como ustedes quieran, pero estaba muy bonita la taza. Pero dice que la taza empezó a hablarles a las personas y les dijo: mira, tú me ves así, pero cuando de lo que tengo uso de razón, dije, era roja, polvosa, y después me mezclaron con agua, hicieron una pasta, y me golpeaba, y yo le decía al que me estaba haciendo: ya déjame, me duele. Y dice la tacita que le dijo el que le estaba haciendo: no, es que todavía no estás lista, todavía te falta más. Y ella veía que la golpeaba y la formaba, que hasta el último le dijo: ¿estás lista? La terminó, la pintó y la puso a la venta. Sí, hermanos, algo parecido es la vida cristiana. Sí, algo parecido es la vida cristiana. Vamos a darle lectura a los pasajes que les acabo de decir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, la semana pasada, para recapitular un poquito, nuestro hermano José acaba de leer el pasaje. Concluimos la idea que empezó con la predicación de nuestro hermano Carlos y terminamos con el sentido de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Concluimos con eso. Tu vida, hasta el punto era, tu vida tiene que ser una doxología, tiene que ser para la gloria de Dios. Y hermanos, y en el versículo 12, el apóstol Pedro comienza con estas palabras: amados. El apóstol Pedro termina un punto y comienza otra idea. Pero la siguiente idea, a lo mejor en el desarrollo usted me va a dar la razón o no, pero es una paradoja en la mente de las personas. ¿Sí? Y esta idea que empieza a desarrollar del versículo 12 en adelante es un choque para el ser humano. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Y para empezar este tema, el apóstol Pedro dice: amados. ¿Ustedes creen que porque se le ocurrió decirle amados? No, hermanos, amado significa una persona que es importante. ¿Sí? Y así como Santiago, ¿verdad?, que también usa la misma palabra, antes de hablar un tema fuerte, él les decía: amados hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para que estuvieran preparados para lo que les iba a decir.
¿Qué pasa si llega alguien y te va a decir algo fuerte y te dice, tú así? Vas a decir, uy. Pero si te dice, hermano amado, yo te quiero, pero mira, esto y esto y esto. ¿Qué consejo tomarían? ¿Uno que llega y le dice, usted es esto y esto y esto? ¿O el que dice, amado hermano, yo te quiero, te amo, pero esto y lo otro? ¿Cuál les gusta más? El segundo, ¿verdad? Josué dice que el primero. Bueno, ya. Sí, ¿verdad? Pero pues la mayoría de nosotros nos gusta el segundo, ¿verdad? Bueno, yo estoy acostumbrado a que sea, hermanos, también, ¿eh? No soy alguien tan susceptible en ese sentido. Hermanos, y luego dice, amados. Y luego les dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Hermanos, en el crecimiento espiritual doloroso, el apóstol Pedro les hace 2 prohibiciones a los hijos de Dios. 2 prohibiciones en el versículo 12. El uno es, no se sorprendan. No se sorprendan. Y el segundo es, no se extrañen. 2 prohibiciones. En nuestra vida cristiana debemos de considerar estas 2 prohibiciones. Ni sorprendernos, ni extrañarnos de que algo es raro. Pero ¿de qué? ¿De qué no tenemos que sorprendernos y de qué no tenemos que extrañarnos? Hermanos, del fuego de la prueba. Del fuego de la prueba. Hermanos, esta palabra prueba, ¿verdad? En el griego es peirasmos, ya la hemos estudiado algunas otras veces. Hay otra palabra que también denota en lo mismo, que es peraisismos, ¿verdad? Que es parecida. Y esta palabra prueba en la Biblia se ve de 3 formas. ¿Sí? Esta palabra prueba se ve de 3 formas. La primera cosa es en tentaciones, o también en otras partes se traduce tentaciones esta palabra prueba. Y la una significa inducir a la desobediencia o inducir al pecado. Esa es una forma en la que se traduce, según el contexto, inducir al pecado. La segunda se usa metafóricamente, como cuando usted mete a los metales preciosos al fuego para purificarlos. ¿Sí? Esa es la otra forma en la que se usa esta palabra pruebas. Y la tercera en la que se usa es para poner a prueba el poder de Dios. Esas son 3 formas en las que se ve o se traduce la palabra pruebas, que también se traduce tentaciones, como en Santiago capítulo 1 versículo 13 y 14. ¿Sí? Pero aquí el apóstol Pedro nos está hablando y en el sentido metafórico, hermanos. En este contexto, Pedro nos está hablando de el sentido metafórico. Entonces, una prueba, para probar los metales, necesita meterlo por fuego. Y si usted se ha quemado un dedo, ¿le gusta quemarse un dedo? Sí, poner un cerillo y estar, qué rico, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque duele. Nos duele, ¿verdad que nos duele o no? Claro que nos duele. Hermanos, en la vida cristiana, las pruebas de fuego son el diario vivir. Son el diario vivir. Esas pruebas que Dios permite que entremos en situaciones malas son el diario vivir del cristiano. Hoy en día, en el cristianismo se ofrece un cristianismo totalmente al que vemos
aquí. Por eso muchos dicen que la carta de Pedro, esta, no es relevante para nuestros tiempos. Humberto, nuestro hermano, lo dijo al principio de que empezamos a estudiar la carta. ¿Por qué? Porque hoy están ofreciendo un cristianismo barato, hermanos. Hoy están ofreciendo un cristianismo de éxito. Hoy están ofreciendo un cristianismo de prosperidad. Todo bien, todo está bien, como en los profetas, ¿verdad? Tuvo que levantarse Jeremías, Ezequiel, pero le decían, tú estás loco, todo está bien. Y hoy en día están dando un cristianismo de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque les conviene. Porque les conviene. Y hermanos, muchos hijos de Dios se están yendo detrás de ese concepto errado, en donde dicen, no, es que tú no puedes pasar por esas pruebas, tú no puedes pasar por dificultades. Es más, si tú estás en necesidad, se me hace que no eres hijo de Dios. ¿Lo han escuchado? Sí. Pero lo que vemos aquí en Pedro es que él dice, no se sorprendan cuando vengan las pruebas a su vida. No se extrañen como si fuera algo raro. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no entramos en pruebas, en situaciones que no son favorables para nosotros? Y nosotros estamos, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué hice mal? Hermanos, aquí Pedro se está refiriendo a los cristianos fieles, porque más adelante nos habla en el versículo 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿verdad? No se avergüence. Pero más adelante de ese pasaje dice que si uno no padece como cristiano, o lo hemos visto también, más vale padecer como cristiano, ¿sí? Porque vamos a padecer según la voluntad de Dios. Mire, déjeme aquí, en el 15, me adelanté mucho. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor. Eso está hablando de aquellos que se dicen cristianos, pero están padeciendo por su pecado. Pero en esta parte, Pedro les está hablando a los cristianos fieles. Hermanos, el ser fiel a Dios no te va a exceptuar de la prueba, de las tribulaciones, de las malas situaciones. Reflexiónalo en tu vida. ¿Sí? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? Y entonces los que padecen, tú. Hermanos, la vida cristiana, Dios sí tiene un plan maravilloso de salvación para nosotros, pero no es un plan para decir, tú no vas a sufrir. No te extrañes, no digas, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Pedro les dice, hermanos, con una manera así, tan firme, no te extrañes, ni se te haga raro completa, ni te sorprendáis así como de, ¿por qué, Dios? Déjalo a un lado. La vida cristiana es llena de pruebas. La vida cristiana está llena de esas pruebas. En vez de sorprenderte, hermano, ¿sí? Debemos de entender que Dios tiene un propósito para cada prueba en la que Él te deja entrar. Él tiene un propósito para cada prueba, situación que Él te deja entrar, hermano. ¿Sí? Hermanos, tenemos que estar bien firmes y estar bien conscientes de este tema. ¿Sí? Porque a veces he visto cristianos que sí están pasando por algunas pruebas,
pero están así. Y van para abajo, y van para abajo, y van para abajo. Y Pedro está diciendo, no te extrañes ni te sorprendas. ¿Por qué? Porque tienes que ir para arriba. Tienes que ir para arriba. Y cualquier de las situaciones, Dios va a permitir que entres en esas pruebas. Dios lo va a permitir. De hecho, Él no tienta a nadie. Él va a permitir que entres en esas pruebas. Proverbios 17:3, hermanos, dice. Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. ¿Ya estamos ahí? Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero ¿quién prueba los corazones? Dios es el que permite que pases por esas pruebas. Ahora, recordemos un poquito qué tipo de pruebas son las que nosotros enfrentamos, hermanos. Hay muchas pruebas en las que nosotros enfrentamos. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha enfrentado problemas personales? Con el esposo, con los hijos, en el trabajo y aún dentro de la iglesia. ¿Quién no ha enfrentado esos problemas? Esas malas situaciones. ¿Quién no ha enfrentado problemas económicos? ¿Quién no ha enfrentado esos problemas? ¿Quién no ha enfrentado problemas emocionales, de tristeza, de alegría? Por situaciones que pasan alrededor de nosotros, hermanos. Otras de las situaciones son las enfermedades. ¿Quién no ha enfrentado enfermedades aquí? ¿Quién no ha enfrentado enfermedades fuertes? Oye, también se dice que si estás enfermo es porque estás en pecado. ¿Sí? Pues no todo el tiempo es así, ¿verdad? Aquí vamos a enfocarnos en los cristianos fieles. Quiero que me acompañen a Juan 16:33. Sígame bien, Juan 16:33. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan aquí. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a pasar por esas aflicciones, pero hermanos, recordemos, Pedro nos está diciendo, no te sorprendas, no te extrañes, como si algo raro estuviera pasando con tu vida. No te sorprendas, esas aflicciones vas a pasar en la vida cristiana, esas aflicciones, enfermedades. Hermanos, otra cosa que vamos a enfrentar es la persecución, y aquí me voy a detener un poco, hermanos. Hechos 14:22. A ver, acompáñenme a Hechos 14:22. Hechos 14:22. Dice, ¿ya estamos ahí? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, hoy no hay persecución para el cristiano. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay persecución para el cristiano? ¿De qué? Si lo podemos medir del 1 al 10, ¿cuál sería su medida?
¿Cuál sería la medida? Del 1 al 10. Vamos a hablar de Zacatecas, el lugar que estamos aquí. Mídalo, del 1 al 10. Uno y se me hace mucho, ¿no? ¿Cómo ven? Uno y se me hace mucho. No, por ejemplo, allá en Medio Oriente, donde ahí sí hay una persecución, o en otros lugares donde ahí sí llega hasta rebasa los 10. Pero vamos a hablar de aquí nosotros. Hermanos, nosotros aquí no tenemos persecución. Aquí no tenemos persecución. La verdad es que no. El que le digan aleluya ya es un chiste, hermano. Ya es un chiste, de verdad. El que te digan, el hermanito, ya dices tú, ya, eso no es persecución, hermanos. Hace unos 6 años, yo le preguntaba a Dios, estudiando un poquito de escatología, hermanos, y yo veía el tema de la tribulación, sí, y yo le decía a Dios, estamos ahorita la cristiandad está en un letargo de rosas completamente, así, tranquilos. El mundo no los está atacando, al menos en Medio Oriente, ahí sí casi, como en Turquía, en Irán, en otras partes de allá, pues está fuerte la persecución. Pero aquí nosotros, yo le decía, ¿qué? ¿Cómo va a llegar ese tiempo de persecución? Y yo decía, pues no, yo no sé, solamente tú qué vas a provocar, Dios. Hermano, no se extrañe de lo que viene. No se extrañe de lo que viene. Porque no le voy a decir que Dios me contestó y que me dijo esto y esto. No se extrañe de lo que viene. ¿Por qué? Dentro de las nuevas ideologías, ¿cuál es la primera que se levantó? El homosexualismo, y fue desarrollándose hasta llegar al grupo LGBT, no sé qué. ¿Verdad que sí? Y luego de ahí, ¿cuál otra ideología se levantó? El aborto. Y luego de ahí, ¿cuál otra? El feminismo. ¿Y del feminismo cuál? A ver, Alma. ¿El matrimonio igualitario? No, ese entra en el homosexualismo. La igualdad de género. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se ha quedado eso a un lado o va en aumento? No se sorprenda, hermano. No se sorprenda cuando le toque enfrentar esas situaciones. Ahorita estamos bien light. No pasa de eres el aleluya. Hermanos, y no pasa, y la verdad es, en las malas situaciones, en los problemas, pues ahí está una prueba, en las enfermedades, una prueba, ¿verdad? Y ya hemos hablado de eso. Pero en la tribulación, hermanos, la persecución, que Pedro es a la sociedad que le está hablando, al cristianismo del tiempo de Pedro, era un cristianismo perseguido. Era un cristianismo relegado por la sociedad. Era un cristianismo que estaba sufriendo. Estaba sufriendo el rechazo. Nosotros no, hermanos. Por eso no es relevante para algunos. Pero, hermanos, cada vez que se acerca el tiempo para más adelante, y van creciendo ese tipo de pensamientos,
La iglesia va a enfrentar una presión tan grande que muchos de ustedes no están preparados para enfrentar. ¿O sí? Muchos de nosotros no estamos preparados. Dijo un pastor, es que Dios nos va a preparar. Está bien. Pero de una vez, hermano, hazle caso a Pedro. Hazle caso a Pedro y no te sorprendas cuando te empiecen a perseguir por apoyar el matrimonio tradicional. ¿Sí? Por estar en contra del aborto. Por estar en contra de la equidad de género. No te sorprendas, va a venir. Eso va a aumentar. Pero tienes que ir siendo consciente de que Dios prepare nuestros corazones para enfrentar ese fuego de prueba. Porque ese va a ser un grande fuego de prueba. Tal vez hemos pasado por lo que ya hablamos, enfermedades, etcétera, pero no hemos experimentado el fuego de la prueba de la persecución. ¿Alguien aquí lo han apedreado por su fe? No, algunos sí, pero de aquí no. Aquí no. Y hermanos, la pregunta que les hago, ¿usted está preparado para esa persecución? Porque para los últimos tiempos, ¿verdad? No voy a hablar de eso. Hay en Mateo 24, Cristo describe un tiempo que se le llama gran tribulación, en el griego, megatlipsis, grandísima angustia. Y muchos dicen, como lo dijo, ¿verdad? Muchos dicen que venga el rapto antes de la tribulación. ¿Y qué si no es antes de la tribulación? Dígame. Pero estoy hablando de eventos lejos, que solamente Dios sabe. ¿Sí? O a lo mejor no tan lejos, yo no lo sé, yo no soy, no, solamente Dios sabe ese tiempo. Pero lo que sí le puedo yo afirmar, hermano, es que esa persecución hacia usted de la sociedad va a acrecentar. Mire, simplemente para los que damos escuela en casa, ahí les va. Ahí les va, para los que damos escuela en casa. ¿Usted cree que a los que les contamos, vamos a dar escuela en casa, nos felicitaron? No, no nos felicitaron. Ignorantes, no saben lo que están haciendo, los estás relegando de la sociedad, estás haciendo esto. Pero es que ellos necesitan. ¿O no? ¿O a quién lo felicitó? De los que dan escuela en casa, no levante la mano. ¿A quién lo felicitaron? Hermanos, ahí es otra prueba en la escuela secular. ¿Sí? No estamos en contra de eso, hermanos, pero reflexiona. ¿Sí? Reflexiona. Que cada vez más van a meter ideas que van en contra de la Biblia en la educación. Y pobre de mi hermana Vane, ¿verdad? De Caro también allá. Y de los que son profesores. Van a ser perseguidos. Van a enfrentar una prueba de fuego. Y los demás también, hermanos. Dice Pedro, entonces no te sorprendas cuando venga. Ya Dios nos está avisando a nosotros. Les dice, no se sorprendan. Eso es normal. Eso es normal. Eso es normal, hermanos.
¿Por qué? Porque el propósito de la prueba, hermanos, ya lo vimos también en este pasaje, en el 1, vamos a Pedro, 1 Pedro 1, versículo 16. 1 Pedro 1, versículo 16. San Pedro primero, ¿sí? Déjenme ver mi Biblia porque hay muchos cuadritos que me confunden aquí. Hermanos, en 1 de Pedro, ahí dice que hemos de pasar una prueba, ¿verdad? Y que tiene que ser probada nuestra fe, ¿verdad? Tiene que ser probada nuestra fe. Más preciosa que el oro. Nuestra fe va a ser probada, hermanos. Y voy a llegar a un punto en esto. ¿Cómo está tu fe ahorita, hermano? No hay persecución, a lo mejor hay prueba. ¿Cómo está tu fe en la prueba que estás pasando? ¿Cómo está tu fe en medio de la enfermedad? ¿Cómo está tu fe en medio de tu escasez? ¿Cómo está tu fe en medio de los pleitos y de las dificultades dentro de la familia, hermanos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está firme? ¿Está arriba? ¿Está abajo? Solamente tú sabes cómo está tu fe. El propósito de esa prueba es que no te sorprendas, porque Dios tiene un propósito grande para esa prueba de fe. ¿Sí? Ese propósito que Dios tiene en medio de esa prueba lo dice Santiago capítulo 1 versículo 2, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo una vez más, hermanos. ¿Sí? Santiago 1 versículo 2, Santiago 1 versículo 2, hablando el mismo tema de Pedro. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego el 3 es la clave. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Tristeza. Pero en muchos produce tristeza. Produce paciencia. ¿Produce paciencia en ti? ¿La prueba que estás pasando produce paciencia en ti? ¿O estás, pobre de mí, subestimándote? No, paciencia. Y paciencia, no digo que no te puedas entristecer, pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, esa paciencia que producen las pruebas, ¿sí? Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sí? La paciencia produce en ti algo que va a completar tu vida. La va a complementar, pero sigo leyendo. Ya hemos estudiado Santiago, ya tenemos un estudio de Santiago, para que lo recordemos. ¿Sí? Para que seáis, fíjense bien, es la prueba, es la paciencia. La paciencia produce algo en ti, ¿sí? Con un propósito. ¿Cuál? Seáis perfectos y cabales, ¿sí? En el versículo 4, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, esta palabra perfectos es la palabra maduros. Nos madura las pruebas. Las pruebas nos maduran. ¿Cuánto más haciéndole caso a Pedro? Sin extrañarnos y sin ver como cosa rara lo que pasamos.
Cuando nosotros lleguemos a tener esa actitud de decir, ay, estoy pasando por esto, pero Dios está trabajando en mí, va a pasar esa prueba, vas a pasar esa paciencia, tiene que actuar esa paciencia en tu vida y te tiene que llevar a la madurez, hermano. ¿Sí? Otra forma de decirlo es, vamos a Juan 15, hermanos. A Juan 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y fíjese cómo Cristo nos describe la misma situación. ¿Ya estamos ahí? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él nos compara como a plantas. Todo pámpano, fíjese bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a ver, Cristo nos compara como a pámpanos. ¿Sí sabe qué es eso? Bueno, algunos no han de saber. Son las ramitas que salen de los viñedos, ¿verdad? De la planta que da la uva. Son las plantitas, las ramitas en donde sale el fruto de la uva. ¿Sí? Entonces dice Cristo aquí, si alguien está en mí, lleva fruto. Y nosotros, todos los hijos de Dios, hemos llevado fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo. Pero hay una situación o un punto que dice aquí, ¿sí? Que dice, en el versículo 2, todo pámpano en mí lleva fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Sí? El que no lleva fruto, ese está desechado. Ese no es hijo de Dios. ¿Sí? Ese no es hijo de Dios. Y luego dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Cómo limpian los viñedos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo los limpian? Cortándolos, los podan, ¿verdad que sí? Si la plantita hablara, ¿usted cree que iba a decir, sí, córtame? Sería doloroso, ¿verdad? Para la plantita, si ella podría hablar. ¿O no, Carlos? O a lo mejor me veo muy fantasioso en este punto. Pero hermanos, es necesario que Cristo nos limpie. Y para limpiarnos, así como se prueba el oro y la plata, nos tiene que meter por el fuego. ¿Y cuál es el fuego? Solamente Dios trabaja con cada uno de nosotros como es su soberanía. ¿Sí? Como es su soberanía, como Él lo ha determinado. Algunos con persecución, algunos con enfermedad, algunos con alguna situación, los mete en el horno de la prueba. Pero hermanos, son necesarias estas pruebas para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, sabemos que las malas situaciones y las pruebas no nos traen alegría. ¿Verdad que no? No nos traen alegría. Nos traen tristeza, nos traen carga en nuestro corazón, nos compunge, nos agüita, ¿verdad? Nos entristece, ¿sí? Pero hermanos, cuando nosotros resistimos la prueba, salimos victoriosos, hermanos. Vamos a salir victoriosos. Si soportamos la prueba,
vamos a salir victoriosos, y en otras palabras es porque tú estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, tú no vas a salir victorioso de la prueba. Todos los que estamos en Cristo vamos a salir victoriosos de la prueba. Eso quédatelo como esperanza. Y estás preparado para entrar en otra prueba. Y sales de esa y vas a estar preparado para entrar a otra prueba. Y tus primeras pruebas que recibiste van a ser un chiste para ti, porque vas a llegar a una madurez en donde Dios va a cumplir su propósito en ti. ¿Sí? Y te está preparando para Él usarte para su gloria. Pero muchos no queremos pasar por esto. Muchos no queremos pasar por este sufrimiento de la prueba. Es tan cargado, nuestras emociones vuelan. Pero hermanos, hay un beneficio grandísimo en las pruebas que Dios trae. Y haciéndole caso a Pedro, hermanos, tómalo como lo que Dios tiene para ti, para enseñarte algo. Cuando yo paso por una prueba, hermanos, yo me siento en el sillón de mi casa y estoy. ¿Qué quieres? ¿En qué me quieres ayudar, Dios? ¿Sí? Ya no me sorprendo como el de, ay, no, esto es duro. No, sí pasé. Pero ahora me siento, hermanos, en el sillón de mi casa o acostado y estoy. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Dios, ¿cuál es el propósito de esto? Sí. Cuando me quebré el pie, estaba yo en mi lugar favorito de mi sala, ahí siempre estuve todo el tiempo. Los que fueron a visitarme, ¿verdad? Hasta Jerez dijo, ¿todavía sigues ahí? Pero estaba bromeando. Pero yo me quedaba ahí y yo le decía a Dios, enséñame qué es esto que estoy pasando. Enséñame, muéstrame. ¿En qué quieres que yo quite? ¿Qué quieres, Dios, que haga? ¿En qué estoy mal? ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto? Todos podemos llegar a ese punto. Yo me sorprendo, hermanos, no me estoy vanagloriando, yo me sorprendo porque tiempo atrás, pues sí me desestabilizaba. Sí, feo, hermanos. Pero Dios nos va llevando a entenderlo. Y hermanos, creo que Pedro nos está hablando de que tenemos que llegar a una madurez. Tenemos que llegar a una madurez de poder entender lo que está pasando en nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? De poder entender qué está pasando en nuestras vidas. Hermanos, regresamos a Primera de Pedro rápidamente. Primera de Pedro, versículo 13, Primera de Pedro 4:13. Y luego dice, no se sorprendan, ustedes no se sorprendan ni se extrañen. Y luego dice en el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, este es un choque en la mente del ser humano. Por un lado estoy sufriendo por mi prueba. Y Pedro me dice, no te extrañes, recibe la prueba. Y luego esta palabra si no significa, hermanos, como eso de que déjalo, mejor alégrate. Hay una pregunta, ¿podemos estar tristes y alegres a la misma vez? Dígamelo, ¿puede estar triste y alegre a la misma vez? ¿Puede estar pasando por una prueba y se puede estar gozando? ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Algunos dicen que sí.
¿Qué opinan los demás? Algunos pueden decir, no, eso es ilógico. ¿Que no ves lo que estoy sufriendo? ¿Que no ves lo que estoy pasando? ¿Que no ves en la angustia que estoy? Ahí está Job, ¿verdad? Ahí está Job. Job, en el libro de Job, él describe un hombre angustiado. ¿Sí o no? Describe a un hombre angustiado por la prueba que estaba pasando. Pero al mismo tiempo nos muestra que él tenía su confianza en Dios. Hermanos, esto de gozarnos en la tristeza, en las tribulaciones, en los problemas, muchos de nosotros ya lo hemos experimentado, hermanos. Pero hermanos, debemos de entender que hay pruebas más grandes y tenemos que experimentar el gozo. Y ese gozo no viene de nuestras emociones, hermanos, ya lo hemos predicado. No viene de nuestras emociones, viene del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo. Y hermanos, Pedro nos dice en el 13, ¿por qué más debemos de gozarnos? Hermanos, porque somos partícipes, esta palabra que tiene que ver con koinonia, con compartir, con hacernos partícipes de los padecimientos de Cristo. Cuando tú padeces la persecución, gózate, porque también tu Señor, porque también nuestro Señor padeció tales angustias. ¿Él experimentó persecución? Sí, y nada más hay que ver al grupo de los fariseos. ¿Él experimentó tristeza? Sí. ¿Qué no enfrentó Cristo, hermanos? Dice en Hebreos que Él fue tentado en todo, hermanos, ¿verdad? Así como nosotros, para dejarnos ejemplo. Entonces, si tú estás en una prueba, si tú estás si Dios te tiene en el horno de fuego con un propósito, hermano, alégrate, porque Cristo también lo soportó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte de cruz. Él no se quedó a la mitad. Y hermanos, los que se quedan a la mitad, tristemente es porque no había esa fortaleza del Espíritu Santo en ellos, hermanos. Tenemos que aprender a gozarnos en estas situaciones. Eso nos tiene que alegrar. Los apóstoles, cuando fueron perseguidos, salieron contentos de ser perseguidos. Ahora les digo, ¿usted cree que cuando usted empiece a ser perseguido, usted va a salir contento de ahí del cerezo? ¿Usted cree que va a salir contento de ahí de la comandancia de policía? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Va a salir contento o no? ¿Qué cree usted? ¿Qué puede entender? ¿Cómo ves, Alex? ¿Vas a salir contento? Y esa es una buena respuesta. Espero que Dios me dé esa alegría. Pero ¿por qué sufrimos cuando somos perseguidos? ¿Por qué sufrimos en vez de decir gracias Dios porque estás trabajando en mí? Gracias Dios. Tenemos que equilibrar nuestras emociones y guiarlas al pensamiento de Cristo, hermanos. A entender que Dios, dejar que el fruto del Espíritu, que es el gozo, hermanos, nos sobresalga en nuestras tribulaciones, ¿sí? En nuestras tribulaciones. Hermanos, solamente le pregunto, ¿qué pasaría si nos toca llegar a la gran tribulación? Empiece a pedirle a Dios, hermano, que si llega o no llega, prepare su corazón para enfrentar las cosas que vienen sobre nosotros.
que la alegría y el gozo no se aparten de nuestro corazón. Que no se aparte de nuestro corazón. Entramos a una prueba y nos desplomamos. Hermanos, levantémonos. Y van a venir más pruebas, hermanos. Y la tercera cosa, hermanos, que nos alienta para el gozo, dice, porque cuando Cristo se revele, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Si a usted no le alegra que Cristo viene, bueno, voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos se alegran que Cristo viene? ¿Sí? ¿Sí se alegran porque Cristo viene? Entonces, ¿están dispuestos a demostrarlo? ¿Por qué ya no vienen a la iglesia cuando tienen un problema? ¿Por qué tiene que ser Dios el que tenga la culpa? Entonces no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué cuando hay problemas nos apartamos de la comunión de la iglesia? ¿Por qué cuando hay una situación y nos apartamos de Dios? ¿Por qué? Reconsidere su respuesta, hermano. Reconsidérela. ¿De verdadmente está contento y enfrenta esa prueba o esas situaciones con gozo? Si usted la enfrentara con gozo, nadie se iría de la congregación, ni se apartaría de Dios. Vamos a orar, hermanos.